Tiali Palmer era una niña de tan solo 12 años, llena de vida, risueña y creativa. Vivía en Queensland, Australia, y como muchos niños de su edad, soñaba con un futuro brillante. Sin embargo, su historia dio un giro profundamente trágico que conmocionó a todo el país. Lo que parecía una desaparición sin explicación se transformó rápidamente en una investigación que revelaría secretos demasiado oscuros dentro del entorno más inesperado, su propio hogar. Tiali Palmer nació el 13 de abril del 2003 en Australia. Desde muy pequeña su vida no fue sencilla. Por distintas razones familiares que se relacionaban con la violencia doméstica y familiar, la incapacidad de sus padres para criar hijos y el abuso de sustancias por parte de su madre, de nombre Cindy Palmer, Tiali pasó por el sistema de cuidado temporal, lo que en algunos países se conoce como foster care, lo cual significaba que no vivía con sus padres biológicos, sino que era asignada a diferentes familias por el Estado. Esas familias recibían un pago mensual por tener a los menores viviendo con ellos. Para ese entonces, Tiali, mejor conocida como Tia, ya había vivido por 4 años en distintos hogares desde que tenía 7 años, lo que afectaba profundamente su estabilidad emocional. Sin embargo, como muchos otros niños en su situación, ella buscaba adaptarse, hacer amigos en la escuela y seguir adelante. Su madre biológica, Cindy, la visitaba constantemente, ya que, si bien era consciente de que no podía vivir con ella por sus adicciones, no quería romper el lazo de madre e hija. En el 2015, Tia fue asignada a vivir con la familia Thorburn, un matrimonio compuesto por Rick y Julian Thorburn, quienes vivían en Logan, Queensland. Ellos también tenían 2 hijos, Trent, de 18 años, y Josh, de 19 años. Desde afuera, la familia parecía estable y dedicada a ayudar. Incluso eran considerados una familia ejemplar dentro del sistema de cuidado temporal. Sin embargo, para ese punto, nadie imaginaba lo que realmente ocurría puertas adentro. Rick Thorburn, el padre adoptivo de Tia, tenía una imagen pública de hombre trabajador y comprometido con su familia. Rick dirigía un negocio de comida rápida y era conocido en su comunidad como una figura aparentemente tranquila y colaboradora. Julian, por su parte, trabajaba cuidando niños pequeños como una especie de guardería en su hogar. Para ese entonces, la familia había cuidado a varios niños en situación vulnerable como parte del sistema de cuidado temporal. En apariencia, la familia era considerada ejemplar y adecuada para cuidar de niños de manera temporal. Tia comenzó a vivir con los Thorburn el 16 de enero del 2015. En ese momento tenía apenas 11 años, y aunque al principio parecía que todo marchaba con normalidad, hubo señales que, vistas en retrospectiva, reflejaban una convivencia demasiado tensa y preocupante. Tia solía escapar de su casa durante las tardes por unas horas, estando con algunas amigas para luego regresar. Esto causaba que tuviera discusiones con sus padres adoptivos por irse sin avisar. Si bien mostraba estos signos de rebeldía, nunca faltó a dormir a la casa de los Thorburn. Todo parecía ir bien para Tia en la casa de los Thorburns. Ya habían pasado 9 meses desde su llegada. Para ese momento, Tia ya tenía 12 años. Asistía a la escuela secundaria Marsden State High School y, como cualquier niña de su edad, estaba atravesando momentos de cambios. Nuevas amistades, nuevas responsabilidades escolares y el deseo de encontrar un sentido de pertenencia. A pesar de sus esfuerzos por adaptarse, algo parecía preocuparla profundamente. Durante los últimos días de octubre del 2015, quienes la rodeaban notaron que Tia no se comportaba como siempre. Estaba más callada, distraída y con una expresión tensa en su rostro. En ese momento nadie sabía exactamente qué ocurría, pero con el tiempo se descubriría que había algo demasiado serio detrás de su silencio. Lo que sí se sabe es que para ese punto, Tia había compartido cierta información sensible con una trabajadora social escolar.
Esta información sería clave para entender el motivo detrás de lo que ocurrió días después. Aunque no se conocen todos los detalles públicos, hay evidencia de que se sentía incómoda dentro del hogar Thorburn, especialmente con el padre adoptivo y con uno de los hijos de la familia. Sin embargo, nadie alcanzó a intervenir a tiempo. Tia fue vista por última vez por un testigo independiente saliendo de su clase semanal de baile alrededor de las 5:45 de la tarde del jueves 29 de octubre del 2015. Rick Thorburn, el padre adoptivo, declaró que la había dejado en la escuela la mañana del 30 de octubre. Según su versión, ella bajó del auto y entró al colegio como cualquier otro día. Pero los registros escolares indicaban lo contrario. Tia jamás ingresó a la escuela. Esto hizo que sus padres adoptivos se alarmaran al no saber nada de Tia y decidieron hacer un reporte oficial a la policía. Su madre biológica, Cindy, también reportó la desaparición. El caso comenzó a ser tratado como una desaparición sospechosa. Desde ese instante, cada hora contaba. En ese momento, la desaparición de Tia había conmocionado a la comunidad. Al tratarse de una menor que vivía en un hogar adoptivo, las autoridades actuaron con rapidez, pero nunca se lanzó un boletinaje público sobre la desaparición de Tia, lo cual fue bastante cuestionado por la opinión pública. Esto fue debido a que los Thorburn habían mencionado que Tia solía escaparse por las tardes con sus amigas, lo que hizo que la policía pensara que en cualquier momento regresaría. Después de 6 días de su desaparición, se activaron búsquedas, se difundieron imágenes por medios locales y se realizaron patrullajes en zonas cercanas a su escuela y residencia. Para ese entonces, Rick Thorburn ya había sembrado una serie de declaraciones que no concordaban entre sí. Había afirmado que dejó a Tia cerca de la escuela la mañana del 30 de octubre del 2015, pero no existía evidencia clara de que ella hubiera llegado a clases ese día. Sin embargo, las cámaras de seguridad en las inmediaciones captaron el carro de Rick cerca de la escuela alrededor de las 8 de la mañana, lo que coincidía con su versión. Pero, por otro lado, la ausencia de testigos que confirmaran haber visto a Tia en la escuela ese día levantó sospechas. Esto demostraba que Rick sabía que había cámaras cerca del lugar, que podrían asegurar su versión de los hechos, ya que fue él quien les comentó a los oficiales que seguramente las cámaras habrían grabado cuando pasó a llevar a Tia a la escuela esa mañana. Para ese entonces la comunidad escolar estaba consternada y los medios comenzaron a difundir el caso. Voluntarios, vecinos y autoridades unieron esfuerzos para tratar de encontrarla. Se repartieron volantes, se hicieron patrullajes por zonas rurales y se difundió su imagen por todas partes. Demasiado pronto, el caso dejó de ser una búsqueda de una niña desaparecida y comenzó a parecer una investigación criminal. Luego, cuando apenas se intensificaba la búsqueda pública de Tia, ocurrió un hallazgo devastador. 6 días después, el 5 de noviembre del 2015, un descubrimiento cambió el curso de todo. Un pescador encontró un cuerpo en una descomposición severa a orillas del río Pimpama, en el sureste de Queensland. Al día siguiente, las pruebas forenses confirmaron lo peor. Se trataba de Tia Leigh Palmer. Por el estado de descomposición que tenía Tia, fue imposible determinar la causa de su fallecimiento. Este río se encontraba a unos 80 kilómetros de su hogar. Demasiado terrible para sus seres queridos, este descubrimiento permitió a la policía enfocar su atención en el crimen y en quién podría haber estado involucrado en el encubrimiento. Por lo tanto, comenzaron a revisar las comunicaciones telefónicas, movimientos bancarios y testimonios dentro del círculo íntimo de los Thorburn. Fue ahí cuando surgió un dato revelador. Rick había llevado el auto a reparar el mismo día de la desaparición y lo había limpiado minuciosamente. Además, su esposa e hijos mantenían versiones perfectamente coordinadas, pero inconsistentes bajo presión. Al principio, Rick
fue interrogado por la policía como parte de los protocolos estándar en desapariciones de menores. En ese momento, él afirmó que había dejado a Tia cerca de la escuela como de costumbre. Sin embargo, su relato representaba inconsistencias. Durante ese primer interrogatorio, Rick mostró una actitud colaborativa, pero evasiva cuando se le pedían detalles específicos. Para ese entonces, los investigadores ya habían empezado a notar que su comportamiento era demasiado calculado. A esto se sumó que evitaba referirse a los movimientos exactos de esa mañana y no podía explicar por qué no había reportado ninguna irregularidad. La investigación había tomado fuerza, pero aún faltaban piezas esenciales para cerrar el caso. La policía de Queensland, sabiendo que el círculo adoptivo de Tia ocultaba información, ofreció protección legal y $250,000 australianos de recompensa a cualquier persona que pudiera colaborar. Fue entonces cuando una joven, prima de Trent Thorburn, el hijo biológico de la familia, dio un paso adelante. Esta prima, profundamente afectada por lo que sabía, decidió hablar. Confesó a las autoridades que Trent le había contado que había abusado íntimamente de Tia y que temía que aquello saliera a la luz. Esta prima confesó que después del primer abuso, Tia parecía estar enamorada de él y después se volvió una acción recurrente tener relaciones íntimas con la menor. Pero lo que lo llevó a angustiarse fue que Tia no había tenido su periodo y que le había dicho que sentía mareos y náuseas. Trent pensó que podría estar embarazada y esto lo llevó a decirle a sus padres lo que estaba pasando con Tia. Según su testimonio, Rick Thorburn, el padre adoptivo, habría actuado tras conocer esta situación, decidido a evitar cualquier tipo de consecuencia legal que cayera sobre su hijo o destruyera la imagen de la familia. La noche del 28 de octubre del 2015, Trent le envió a su prima unos mensajes de Facebook en los que le contaba que había tenido relaciones íntimas con Tia. Él escribió: "Solo quiero que la niña se vaya de mi vida, pero sé que también es una fuente de ingresos para mamá y papá, y no puedo arriesgarme a perder dinero por su ausencia. Además, si Tia dice algo a los servicios de atención infantil y está embarazada, todo se investigará y podría ir a la cárcel, porque un tribunal no me va a creer". La prima de Trent le contó a su madre sobre esta revelación la tarde siguiente, y su madre se lo contó a Julian Thorburn, su hermana. Julian lo comentó con Trent esa misma tarde, y él admitió haber tenido una relación íntima secreta con Tia, y que le preocupaba que estuviera embarazada. Poco después, Julian se lo contó a Rick. Esta revelación fue demasiado impactante para las autoridades, pero también encontraron el motivo del crimen. Fue el hilo que permitió desatar todo el encubrimiento. A partir de ahí, los investigadores lograron reconstruir lo sucedido y avanzar con arrestos formales. Sin embargo, nada podía devolver a Tia la vida que le arrebataron ni reparar el dolor de quienes la amaban de verdad. Entre el 26 de agosto y el 20 de septiembre del 2016, se instaló un dispositivo de vigilancia electrónica en su domicilio y se grabaron múltiples conversaciones en las que la familia hablaba del contacto íntimo que Trent tuvo con Tia y los esfuerzos por ocultárselo a la policía. La familia también comentó cómo planeaban engañar a la policía mintiendo. En esas conversaciones, Rick instruyó a su familia sobre lo que debían decir a los investigadores y los incitó a seguir confirmando sus falsos testimonios. Para ese punto, una serie de contradicciones, sumadas a pruebas circunstanciales, llevaron a que toda la familia fuera detenida en septiembre del 2016. Trent, el hijo biológico de 19 años en ese momento, confesó finalmente que había tenido una conversación comprometida con Tia la noche anterior de su fallecimiento, lo que habría motivado a Rick a tomar decisiones desesperadas para proteger a su familia. Para ese entonces, cuando el cuerpo fue hallado y se acumularon más pruebas,
la policía volvió a interrogar a los miembros de la familia, incluyendo a Julene, la esposa, y a sus hijos Trent y Josh. Todos coincidieron en versiones similares al principio, pero nuevamente, bajo presión, las contradicciones comenzaron a surgir. El punto decisivo ocurrió cuando Trent fue interrogado de nuevo y terminó confesando que la noche anterior a la desaparición, Tia había amenazado con contar algo muy delicado. Aunque en un principio no dio todos los detalles, su declaración bastó para que la policía redoblara los esfuerzos y comenzara a cerrar el cerco sobre Rick. Durante su propio interrogatorio final, Rick Thorburn fue confrontado con las pruebas, incluyendo registros telefónicos, inconsistencias temporales y la confesión parcial de Trent. Rick negó repetidamente su implicación y, profundamente nervioso, incluso sufrió un desmayo en medio del interrogatorio, lo cual interrumpió el proceso. Por lo tanto, aunque Rick no confesó voluntariamente, los interrogatorios de la familia revelaron una red de encubrimiento que terminó desenmascarando toda la verdad. Sin embargo, lo más desconcertante fue el nivel de encubrimiento. La familia no solo mintió a la policía, sino que ocultó el hecho durante más de 10 meses. Finalmente, Rick Thorburn fue acusado formalmente de la desaparición y fallecimiento de la menor. Su esposa Julene, así como sus hijos Trent, de 20 años, y Josh, de 21 años, enfrentaron cargos por perjurio, encubrimiento y obstrucción de la justicia. La investigación policial reveló que Rick Thorburn, el padre adoptivo de Tia, fue quien cometió el crimen. Sus propios hijos y esposa comenzaron a cambiar sus relatos cuando la presión aumentó. Entre las 7:30 y 9:30 de la noche del 29 de octubre del 2015, Rick les pidió a la familia que se fueran de la casa. Acordaron que Julene visitaría a su hermana y a la prima a quien Trent se había confesado. Salió de casa alrededor de las 7 de la noche. Tia estaba en la cama dentro de su cuarto. Trent y Joshua no estaban en casa. Joshua seguía en su clase de baile, mientras que Trent salió de casa para ir a clases de baile poco antes de que Julene saliera. De esa manera, Rick se quedó solo en casa con Tia. Julene regresó a casa alrededor de las 9:30 y le preguntó a Rick si Tia estaba bien, a lo que Rick respondió: "Ya está todo arreglado". Le dijo que no hiciera más preguntas, ya que no necesitaba saberlo, y él ya se había encargado. Trent llegó a casa poco después junto con Joshua, y encontraron a su familia sentada en el sofá. Rick les dijo a Joshua y a Trent que Tia ya no estaba con ellos, y que esperaba que lo entendieran. Les dijo a su familia que al día siguiente harían las cosas con normalidad, ya que todos tenían que proteger a Trent para que no se olvidaran de que Tia había ido a la escuela esa mañana. Les pidió que dijeran que ninguno de ellos la había visto esa noche. Les dijo que había escondido el cuerpo de Tia y que se desharía de él al día siguiente. Él les dijo que no volvieran a casa la noche siguiente para poder deshacerse del cuerpo. Después de esto, la familia se fue a dormir. En ese momento, el hogar, que debía ser un espacio seguro para Tia, se convirtió en el escenario del crimen. La investigación reveló que Rick actuó solo, aunque los demás miembros de la familia también participaron encubriendo lo sucedido. Después del acto, ocultó su cuerpo en su propiedad durante horas, antes de trasladarlo en su vehículo familiar hasta el río de Pimpama. Había llevado el cuerpo de Tia a una zona apartada cerca del río Pimpama y lo dejó ahí, sin ropa, con la cabeza y los brazos parcialmente sumergidos en el agua. Pero faltaba lo más importante, la declaración de Rick sobre cómo fue que asesinó a Tia. La información que tenía la policía era que se realizó una autopsia, pero no se pudo determinar la causa del fallecimiento de Tia debido al grado de descomposición en el que se encontraba. Tia fue encontrada con la cabeza y los brazos sumergidos en el agua y la parte detrás del cuerpo al descubierto. Tenía un pedazo de ropa interior rota alrededor del muslo.
No se observaron fracturas en el cráneo ni en ningún otro hueso. Tia no estaba embarazada. No se observaron lesiones pre-mortem, es decir, antes del fallecimiento, que fueran evidentes. De manera completamente inesperada, durante los interrogatorios e investigación sobre qué fue lo que pasó el día del crimen, Rick Thorburn, además de enfrentar cargos por quitarle la vida a su hija adoptiva, Tia, también enfrentó cargos por abuso íntimo hacia 2 niñas menores de edad. Estos hechos salieron a la luz poco tiempo después de haber sido arrestado y ocurrieron entre el 2015 y el 2016. Mientras su esposa, Julene, operaba un centro de cuidado infantil en su propio hogar, como una especie de guardería. Durante ese periodo, Rick aprovechó su cercanía con las menores, quienes estaban bajo su supervisión, para actuar de forma inapropiada y cruzar límites que jamás debieron romperse. Las víctimas de estos otros delitos cometidos por Rick eran 2 niñas, una de 4 años y otra de 11 años de edad en el momento de los hechos. El juicio de la familia Thorburn fue muy mediático. Durante el mismo, el fiscal presentó las pruebas recopiladas durante la investigación, incluyendo las declaraciones de testigos, inconsistencias en los relatos de los Thorburn y la confesión de Trent. Profundamente revelador fue el momento en que se reconstruyeron los eventos de la noche previa y los días posteriores, donde se evidenció cómo Rick había tratado de ocultar lo sucedido. Julene, la madre adoptiva, y su hijo Josh también enfrentaron cargos por encubrimiento y obstrucción a la justicia. En audiencias separadas, ambos reconocieron su participación en el intento de proteger a Rick y encubrir lo ocurrido. Para ese punto, el tribunal entendió que toda la familia había sostenido una red de mentiras que prolongó el sufrimiento de quienes realmente querían a Tia. El abogado de Rick le sugirió que confesara, ya que tenía antecedentes por los delitos íntimos contra otras niñas. Rick dijo que no recordaba haberlo hecho nunca, aunque no podía negarlo, pero que no sabía por qué, ya que no sentía ningún deseo íntimo hacia las menores. Cuando le preguntaron si podría haber agredido íntimamente a Tia la noche del crimen, se puso furioso y lo negó. Luego se mostró aún más molesto y continuó negando tener algún recuerdo del asesinato de Tia, de las circunstancias que lo llevaron a asesinarla o de los delitos de abuso contra las otras niñas. Rick alegaba que la asesinó de manera involuntaria, debiendo ser un accidente debido a que no recordaba los detalles de lo que había pasado esa noche. El juez a cargo no aceptó que Rick Thorburn no recuerde el incidente. Su alegada amnesia es incompatible con las opiniones de los psicólogos penitenciarios, las observaciones de los empleados de la prisión, por ejemplo, que él era capaz de recordar cómo hacer llamadas telefónicas usando el sistema, cuando alegaba pérdida total de memoria, y las llamadas telefónicas entre él y su esposa que constituyen prueba en esta investigación. Sus declaraciones en las llamadas telefónicas son claramente incompatibles con la pérdida de memoria. Más bien, evidencian su intención de desviar la investigación y llevarse a la tumba las circunstancias reales del asesinato de Tia y la forma en la que se deshizo de su cuerpo. El juez enfatizó: no acepto que Rick Thorburn asesinara accidentalmente a Tia. Considero que lo hizo deliberadamente. Considerando la ausencia de lesiones en el cuerpo de Tia, evidentes en la autopsia, y la ausencia de evidencia de sangre en la casa, considero que lo más probable es que Rick Thorburn la asfixiara, causándole así la pérdida de la vida. Rick pudo haber asesinado a Tia porque le preocupaba que ella revelara su relación con Trent. Sin embargo, al considerar esa posibilidad, se observa que, de hecho, era muy probable que estuviera embarazada, y Trent ya se lo había contado a su prima en Facebook. Otra posibilidad es que Rick mantuviera una relación de abuso íntimo con Tia, y, al descubrir que ella tenía una relación íntima con Trent, de quien además aparentemente estaba enamorada,
le preocupaba que su comportamiento con él se revelara. Al considerar esta posibilidad, es bastante viable, ya que Rick tenía atracción por las niñas menores. Se declaró culpable de agresiones íntimas contra una niña de 4 años y otra de 11 años, quienes estaban bajo el cuidado de su esposa al mismo tiempo que Tia vivía en su casa. Tenía acceso todo el tiempo a Tia. Toda su familia testificó que él y la víctima habrían estado solos esa noche. También se tomó en cuenta que Tia fue encontrada sin ropa, vestida únicamente con unos pedazos de ropa íntima rotos, y que Rick, siendo aparentemente la única persona que podría explicar por qué y qué pasó con su ropa, se negó a hacerlo. Si bien el abogado de Rick admitió la posibilidad de que éste hubiera agredido íntimamente a Tia, aceptó su argumento de que las pruebas circunstanciales son insuficientes para permitir llegar a esa conclusión. La razón más probable por la que Rick asesinó a Tia fue la que le dio a su familia. Le quitó la vida para encubrir que Trent había estado abusando de ella y para protegerlo de ser condenado por incesto y encarcelado. Se considera incesto porque legalmente estaba bajo el cuidado de la familia y eran sus padres adoptivos y ellos sus hermanos adoptivos. El juez concluyó diciendo: considero que Rick Thorburn no siente ningún remordimiento por ninguno de sus delitos. De hecho, al escuchar las conversaciones telefónicas entre él y su esposa, es evidente que se siente tratado injustamente y victimizado por los medios de comunicación y la opinión pública, al igual que la señora Thorburn. Finalmente, Rick Thorburn fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 20 años sin posibilidad de libertad condicional. En la audiencia de sentencia, el juez fue contundente al calificar sus acciones como una traición indescriptible a la confianza de una menor indefensa que estaba bajo su cuidado. Julene fue sentenciada a 18 meses de prisión, mientras que Trent y Josh recibieron cadenas menores por su cooperación con la justicia. Trent fue acusado de incesto, intento de obstrucción de la justicia y 2 cargos de perjuicio. Se declaró culpable de estos delitos y el 14 de septiembre del 2017, el Tribunal del Distrito de Benelin lo condenó a 4 años de prisión con suspensión de la pena, tras haber cumplido tan solo 16 meses de prisión. Fue puesto en libertad el 20 de enero del 2018. Joshua Thorburn fue acusado de intento de perversión de la justicia y perjurio, derivado de sus mentiras a la policía y su falso testimonio. Se declaró culpable de ambos cargos y fue sentenciado el 27 de julio del 2017 a 9 y 15 meses de prisión, que se cumplirían simultáneamente, con suspensión de la pena tras cumplir tan solo 3 meses de prisión. Sin embargo, nada de esto pudo borrar el dolor causado. El juicio cerró una etapa de incertidumbre, pero abrió una herida pública sobre los mecanismos de control y la vulnerabilidad de niños y niñas bajo cuidado del sistema. Como dato adicional, cuando el cuerpo de Tia Palmer fue descubierto, Rick ya sabía exactamente qué había pasado. Sin embargo, continuó su farsa como si fuera un padre devastado. Organizó un funeral público para Tia, que fue cubierto por los medios. Durante la ceremonia, llevó el ataúd de su hija adoptiva caminando solemnemente y visiblemente afectado, frente a las cámaras. Además, se le escuchó dedicar palabras en su honor, diciendo que la amaban y que siempre la recordarían. Este comportamiento fue considerado profundamente manipulador y perturbador, y quedó grabado en la memoria colectiva de Australia como un acto de cinismo extremo. Para ese entonces, muchas personas que habían asistido al funeral se sintieron traicionadas y horrorizadas cuando se conoció la verdad. Profundamente devastador, lo ocurrido con Tia Palmer dejó una herida abierta no solo en su familia biológica, sino también en toda la comunidad australiana. Su madre
Cindy Palmer expresó en múltiples ocasiones que no había día en que no pensara en su hija, que el dolor era demasiado intenso y que lo que más la atormentaba era no haber podido protegerla. En sus palabras, perdió no solo a su hija, sino también la paz. El acto cobarde de Rick de decir que perdió la memoria y no confesar lo que pasó esa noche al quitarle la vida a Tia, volvió aún más indignante el crimen. Para ese entonces, los vecinos y docentes de la escuela de Tia quedaron en estado de conmoción al enterarse de que la persona responsable era quien, en teoría, debía brindarle cuidado y protección. En ese momento se cuestionó seriamente al sistema de Queensland, especialmente el proceso de evaluación para otorgar la custodia de menores a familias adoptivas. Se realizaron vigilias en distintas ciudades donde se encendieron velas y se escribieron mensajes de amor, esperanza y justicia. Por lo tanto, el caso no solo expuso una tragedia familiar, sino una falla en el sistema que dejó en evidencia la urgencia de revisar los protocolos de protección a menores. El caso de Tyler Palmer nos recuerda que incluso en los lugares que deberían representar seguridad y amor, puede esconderse el peligro más profundo. Por lo tanto, es vital estar atentos a las señales, escuchar a los más vulnerables y nunca subestimar el valor de una voz que decide hablar. Para ese entonces ya era demasiado tarde para Tia, pero aún podemos hacer la diferencia para otros. Me gustaría saber qué opinas sobre el caso de Tia. Es un caso bastante delicado, donde todos contribuyeron en hacerle daño, de diferentes maneras, hasta terminar con su vida. No olvides dejarme tus comentarios, suscribirte y recuerda que nos vemos en el próximo video.